Gracias. Buenas noches. Soy Carmen Matos desde la Alianza Peruana de Cooperación en la Ciudad de México. Hoy es martes 26, noveno aniversario de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, de los 43 muchachos de Ayotzinapa. No pido un minuto de silencio porque en realidad todo este tiempo hemos estado en ese duelo, todos los que vivimos aquí en México. Pero hoy me agrada mucho presentarles a mi amigo Víctor Bautista, que va a ser el co-conductor del programa porque es una persona que ha trabajado muchísimo con los de Brasil, peruanos en el exterior en el Brasil, y vamos a tener a 3 invitados. Hola, Víctor, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por la invitación y para participar en tu programa, en la co-conducción con usted. Muy amable. Así es. Los invitados de esta noche son... Sí, son Juan Coello, Juan Arroyo, Marilu Kaplan y Rosalinda Martínez. Antes de que tú los llames y tú los invites, voy a explicar un poquito el contexto de este tema y luego te paso el micrófono a ti para que tú hagas esas primeras preguntas o primeros, creo yo, posicionamientos sobre el tema, porque en realidad el tema de la presentación de Dina Boluarte y la comitiva en Nueva York ha sido bastante bien visto, ha sido viral en todas las redes y nos toca revisar el contexto y revisar el fondo para entender un poco más esto que ha sido, digamos, casi experimental, porque no ha sido ni organizado de manera estricta, ni planeado de manera estricta, pero sí nos da la pauta para poder hacer otras acciones más adelante. Entonces, permíteme nada más leer algo que yo escribí, porque así me guío un poquito más, pero quiero decirles lo siguiente. A ver si es posible tener 2 minutos de atención nada más. El tema es montajes, la visita a Nueva York, posicionamientos y estrategias. Obviamente, el presidente Manuel López Obrador no va a estas citas si no tiene nada que obtener, que no consiga su canciller, es decir, manda a su canciller, y cuando él va, incluso va en vuelos comerciales. Tampoco se presta a montajes de su Secretaría de Relaciones Exteriores ante la prensa o el público internacional. Y menos hacer que les renten un salón un salón, digamos, de 100 personas, a donde la mitad son amigos de los cónsules o amigos del grupo que va para formar parte del escenario, digamos. Entonces, AMLO no tiene cortesanías para los viajes. Usa un avión comercial, se relaciona con el público que no lo detesta ni lo escruta o fiscaliza como sí le tenemos ganas a esta presidencia espuria irritante por apátrida. Un día antes que el gobierno peruano corrupto fuera allá, estallaba una huelga sindical de las 3 principales empresas automotrices en Estados Unidos. Mientras las huestes demócratas opinaban al respecto de estos heroicos, con heroicos escritos, con sales a favor de Chile, de Perú, etcétera, muy conocedores nosotros de ellos, desde afuera, porque es una táctica que le viene muy bien no solamente a los demócratas, sino también a los republicanos, porque están en épocas preelectoreras. Entonces, le viene mal a los nuestros que quieran defender esos esfuerzos que son cíclicos como actos de compromiso real. Sabemos cómo trabajan esos partidos políticos. Nadie racional que los defienda fuera de los tiempos. Es decir, esos son los factores exógenos, es el contexto que había allá en Estados Unidos. Al regreso de la comitiva y sin la canciller, después de estar 3-4 días, el Congreso nuestro, laxo, el que tenemos, les da un cheque en blanco para asentar los poderes más espectaculares en las áreas de seguridad, de contrataciones, de reorganizar puestos, de reorganizar presupuestos, con respectivas encomiendas que asegure un ejecutivo operador a su medida.
Entonces, mirar la cancha desde dentro, ese es el juego de un buen deportista responsable. Y ese es el enfoque interno que hoy pretendemos hacer y es de la máxima responsabilidad. De manera que solamente para explicar por qué es un montaje, porque es un salón de negocios como muchos grupos, centros de negocio que hay, como para 120 asistentes sentados en 3, 4 filas de sillas y que se vendían las sillas a 45, a $75 cada asiento. La mitad eran comparsas, yo les llamo así, perdónenme que use ese término, pero son los amigos de siempre de los consulados. Y pasaban como si fueran inversionistas extranjeros, pero no llegaban ni a la docena, parece, de los inversionistas extranjeros, la verdad. Pueden haber estado, a mí me dijeron en un comienzo como 4 o 5 países, con algunos representantes comerciales. Pero sí había un grupo de cuidadores nacionales e importados, es decir, para pretender una corrección política y un cierto control. A eso se redujo el protagonismo del pro tempore peruano de la Alianza del Pacífico, de Alan García, que la construyó meses antes de dejar su último gobierno. Una presentación gratuita de un libro sobre la cultura ancestral peruana hubiera reunido mínimo a 3 veces el público en un auditorio. Entonces, aquí es donde se presenta Mary Lou y Juan, que dijeron ya basta, a nombre nuestro. Testimoniaron el hartazgo de las mentiras a las que nos quiere acostumbrar la temeraria Dina. Le paso el micrófono a mi amigo Víctor para que él plantee algo un posicionamiento y pueda presentar a nuestros queridos amigos. Muchas gracias, Shendel, que está detrás, siempre atenta, súper responsable, compañera y amiga. Gracias. Gracias, Carmen. Bien, como estás informando, en esta noche, y un saludo a la distancia a los peruanos residentes en Estados Unidos, la señora Kaplan y el señor Juan Arroyo, en lo referente a que ellos son peruanos también con muchos años en Estados Unidos de residencia, así como nosotros que estamos en la diáspora de los PECs, en la diáspora de los peruanos en el exterior, y para nosotros, aunque en Perú no nos vean mucho, tenemos mucha más experiencia y conocimiento de las relaciones bilaterales que existen entre los países en los cuales residimos. Y asimismo, volviendo al tema del incidente protocolar que se suscitó esa noche en ese salón magno de eventos donde estuvo participando en esa noche la señora Dina Boluarte, conjuntamente con el representante ante la Organización de Naciones Unidas, el doctor Víctor García Toma, altos representantes de Perú, porque Perú tiene una representación diplomática de 13 consulados con embajada en Estados Unidos. Es la mayor representación de Perú en el mundo, donde tiene 13 consulados generales y una embajada que queda ubicada en Washington. En comparación con México, que solamente hay 5, aquí en Brasil hay 5, en Argentina hay 4, y la ciudad más poblada de peruanos inmigrantes en el mundo es la ciudad de Buenos Aires, y llega a cerca de 300,000. Entonces, sin antes saludarlos y felicitarlos por esa presentación que han hecho, que han demostrado que nosotros los peruanos en el exterior tenemos más decisión y ya estamos cansados, hartos de esa situación de que en las últimas décadas, lamentablemente, la corrupción campea en todas las instancias de los poderes del Estado peruano. Muy agradecido por participar en esta noche
le cedo la palabra a la primera entrevistada, la señora Marilu Kaplan, y para que nos exponga brevemente sobre el incidente que ella, como mujer peruana, le hizo frente a todo un grupo, lamentablemente, pues, que intentaron de toda manera querer soslayar y socavar la integridad personal y tratar de expulsarla de ese salón. Muy buenas noches y gracias por participar, señora Marilu Kaplan. Buenas noches, señor Víctor Batista. No sé si me ve, pero yo puse la cámara. No sé si me ve, no sé por qué no me ve, señor Víctor Batista. Al principio estaba, no me ve, ¿verdad que sí? No lo estamos viendo. No te vemos. Ok. ¿Puedo volver a entrar a lo mejor? A lo mejor no puse la cámara al principio, si me perdona. Ok, voy a volver a entrar. Claro. Discúlpenme. Claro. Entonces, Y le pasamos damos con la bienvenida. Juancito. Sí, al compatriota Juan Arroyo. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, en México, ahí con el Buenas presidente noches. AMLO, y también Víctor en Brasil, con el presidente Lula. Un saludo para ustedes inicial. Sí. Y estoy aquí dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes bien puedan hacer. Gracias. Una de las preguntas que yo le haría a usted, estimado compatriota Juan Arroyo, es lo referente a que los peruanos que hemos estado en algunos eventos protocolares que participan los presidentes en el exterior, es que ellos vienen en los últimos años con el presidente Pedro Castillo, con el anterior Pedro Pablo Kuczynski y anteriores expresidentes, ellos tenían una prerrogativa y una presentación ante Naciones Unidas, porque en el mes de septiembre se realiza pues la asamblea de la Organización de Naciones Unidas y todos los presidentes del mundo participan en esa. Inclusive en esta última presentación de la asamblea estuvo presente Luis Ignacio Lula da Silva, reelecto presidente de Brasil por tercera vez, y compartió con John Biden en una reunión referente al tema de los BRICS, que es un tema de actualidad aquí en Brasil. Asimismo, también habló y tuvo una reunión que fue siempre postergada con el presidente de Ucrania, Zelensky, porque también quieren plantear una mesa de diálogo con Ucrania y con Rusia referente a esta guerra que se está suscitando. Ustedes, cuando vieron la presentación de la señora Dina Boluarte ante la Asamblea y también el incidente que hubo antes de esa presentación en la Asamblea, cuando hubo en una comisión donde le retiraron el micrófono, ¿qué usted ha sentido esta presentación que ha hecho esta señora Dina Boluarte en esta Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas? Adelante. Particularmente, yo he estado presente físicamente en las manifestaciones previos a la presentación de Dina ante la ONU. Como anteriormente estaba en otro lugar, hasta ese lugar yo participé, y como ya estaba cansado y la garganta estaba ya un poco gastado, me retiré físicamente al lugar donde yo vivo. Pero vi en videos la presentación y justamente lo que usted relata. Sentía como una especie de vergüenza, es decir, ¿cómo es posible que una señora podría expresarse de esa manera? En el sentido que en su mensaje ella daba a entender que en el Perú todo estaba bien, estaba controlado y no pasaba nada, pero que sin embargo nosotros los compatriotas del exterior sabíamos lo contrario y nos hemos manifestado bastante en el momento previo a la entrada de ella hacia las Naciones Unidas, donde iba a dar su mensaje.
y hicieron muchas presentaciones. Aquí la que puede hablar con mayor detalle de esas actividades es la señora, tengo entendido que ustedes han invitado a la compañera Rosalinda Martínez. Ella puede más explayarse en todo, pero a su pregunta concreta es que no había concatenación de lo que Dina hablaba en referencia a lo que ella relataba. Pareciera que ella estaba relatando otro Perú realmente, en todo caso. Esa es mi opinión como solamente veedor de su presentación de ella ante la ONU. Y obviamente la interrupción, la corta de cámara, también de micrófono y etcétera. Para mí, yo realmente sentí vergüenza de mi presidente en todo caso. Gracias. Juancito, se escucha muy mal. Perdón, no, sí, ya llegó Marilú, pero Juancito, si tú pudieras repetir la última parte para hilar, porque se escucha como entrecortado. ¿Pudieras volver a repetir la última parte? No ha entrado todavía Rosalinda, no sé por qué, ahorita le voy a volver a mandar el link. Si en esto que entra también Marilú, aunque fuera sin imagen, para estar los cuatro, antes de que entre Rosalinda, y tú puedes empezar a explicar otra vez, pero en chiquito. Tú no estuviste entonces en la ONU, estuviste nada más en el centro de negocios, ¿verdad? Exactamente, en el día del centro de negocios. Ok. Sí. Adelante. No, yo decía, adelante, manifestaba sigue. en que a la pregunta de Víctor, qué cosa es lo que yo sentía, como después yo solo vi los videos, entonces yo sentía que Dina relataba, no había una correspondencia biunívoca entre lo que ella hablaba y lo que ella decía de Perú. Es decir, ella decía que en Perú todo está en orden, en la pacificación estamos trabajando duro, no hay problemas. Entonces, o sea, yo decía, pero ¿cómo así? Si en Perú están pasando por problemas, ahí están dando leyes muy en contra de la prensa, usted sabe, la prensa alternativa, están tratando de criminalizar las protestas incluso. Entonces, yo veía que ella se deslindaba, vamos a decir, de lo que viene ya, y ustedes saben muy bien que lo que viene ya es prácticamente lo que hizo el fujimorismo desde hace 30 años, es decir, tomar el control total y gobernar de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente al relato que Víctor decía que ella le cortaron incluso el micrófono y le dijeron, ni siquiera le dijeron, señora presidenta, por favor, ya terminó, simplemente creo que le dijeron, señora representante, ya terminó su tiempo, y ella prácticamente estaba hablando en el aire sin micrófono. En otra palabra, sentí una vergüenza de ella. Gracias. Bien, yo para explicar aquí a nuestro compatriota Juan Arroyo y a nuestras compatriotas que también van a participar en este conversatorio, yo dirijo un programa, se llama Enfoque Político Legal PEX, desde hace 2 años, en otra plataforma, y siempre hemos tratado el tema de los peruanos en el exterior. Este tema referente a la presentación de la señora Dina Boluarte, nosotros lo hicimos al inicio cuando el señor presidente en ese entonces, Pedro Castillo, se presentó por primera vez allá en el año 2021, cuando fue en ese entonces con su canciller y la representación de todos los peruanos que estaban inclusive de las comunidades PEX en Estados Unidos. Y fue una presentación más que todo de querer conocer la personalidad de Pedro Castillo. Era un profesor que había enseñado en el área rural en Cajamarca y teníamos mucha expectativa, no solamente los presidentes de ese entonces, sino también las comunidades peruanas en el exterior. Y entonces después, el año pasado también cuando se fue y que hubo ya después el impedimento del legislativo de que autoricen los viajes
al exterior del presidente. Entonces vemos que siempre ha habido pues una pugna de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y nosotros los peruanos en el exterior, que somos ya más de 3,5 millones, 1 millón de electores en estas últimas elecciones del 2021, entonces vemos que lamentablemente a nosotros no nos han tomado en cuenta. Y esto yo lo digo porque le quiero hacer la pregunta al estimado compatriota Juan Arroyo respecto a los famosos consejos de consulta, que fue una ley creada en el gobierno de Alan García y que hubo una reforma al reglamento de los consejos de consulta cuando se le amplía la valla electoral para nosotros, los peruanos en el exterior, tener una representación o una organización civilmente ante los consulados de ese entonces. Entonces, sabiendo que en Estados Unidos hay 13 consulados generales, New Jersey, Patterson, Miami, San Francisco y Dallas y demás, la representación peruana en estos últimos años, usted, estimado Juan Arroyo, ¿cómo ha visto la situación de los trámites burocráticos, sabiendo que ahora están en Perú, en estos momentos, presentando los presupuestos? Y que nosotros el año pasado hemos enviado en remesas más de 2.500 millones de dólares de remesas. Y Cancillería está pidiendo en estos momentos más de 1.000 millones de soles y un 85% referente a pagos ordinarios, o sea, pagos a cónsules y embajadores. Pagos que el día de hoy estaba viendo un programa referente a los sueldos que ha tenido el señor Aníbal Torres como ministro y como premier, que llegaban a 135,000 dólares aproximadamente en el año y medio que se mantuvo como ministro de Justicia y como primer ministro, pero no comentan nada de los sueldos que tienen los embajadores, que pasan más de 25,000 dólares mensuales, además de las regalías y de la situación en que ellos se trasladan, se desenvuelven en esas ciudades. Usted, en estos momentos, ¿cómo es el trato de los consulados de New Jersey, de Hartford, referente al estado donde usted reside? Bien. Adelante, Juan. Ok. Yo debería enfocar esta respuesta en varios campos. Creo que se habló del Consejo de Consulta, se habla de la participación de los peruanos en el exterior, se habla de la atención de los consulados a los peruanos en el exterior, en esos tres rubros. Empezando con la primera, debo decir que ya tenemos suficiente burocracia, ya usted lo ha relatado bien claro, no quiero ser repetitivo, la burocracia de la representatividad, digamos, gubernamental peruana en los Estados Unidos es más que suficiente como para poder crear otra organización. Si bien es cierto que el Consejo de Consulta es una entidad que en teoría va a servir una especie de ligazón entre la población de peruanos en el exterior y el consulado, pero el consulado en sí mismo tiene sus propias responsabilidades, es decir, velar por la comunidad, dar servicio a la comunidad, hay personal pagado, hay personal que pagamos en dólares, ellos tienen feriados, tanto los feriados de Perú como los feriados de Estados Unidos, particularmente le hablo en Patterson. Entonces, ¿para qué más burocracia? Y además, la ley actual de Consejo de Consultas, aun cuando pongan la barrera del 3% o del 1% o del 0%, ¿de qué sirve tener un consejo de consulta cuando al final de cuentas por ley no es dirimente? Es decir, no tiene voz ni voto. Yo en teoría le digo a aquellos que quieren apoyar a un consejo de consulta, le digo, ¿de qué vale un consejo de consulta cuando el cónsul
puede salir afuera y decirles a ustedes, ¿sabe qué? A mí me importa un bledo de lo que ustedes opinan, porque no hay ninguna ley en la cual a ustedes les tengo que hacer caso. No hay. Se crea el Consejo de Consulta. Creo que ahorita, afortunadamente, se está festejando con bombos y platillos, no sé, en algún lugar del mundo. Por ahí leí que ya han creado este año, o sea, ha habido. Entonces yo dije, ok, pero si eso, ¿de qué sirve? Bueno, el segundo punto es la participación de los peruanos en el exterior. Aquí, digamos, ¿cómo así estamos, nos movemos? Es bien simple. Ocurre tanto, nosotros somos el reflejo de lo que ocurre en Perú y también en el mundo, y por qué no en la política de Estados Unidos. Si vemos en la política de Estados Unidos, somos digamos, la política, en este caso, de mi ciudad, en la que yo vivo, Passaic. Somos votantes factibles, una cantidad de 50,000, digamos, para una elección importante como es el alcalde, no llegamos ni a 6,000. Ahí ustedes ven el porcentaje. Si ampliamos esto a la participación de los peruanos votantes para una elección tan importante como es presidencial y congresistas y etcétera, en la ciudad, en el estado de Nueva Jersey, somos aproximadamente 60,000 votantes hábiles. 60,000 votantes hábiles. Pero en total no hemos llegado ni a 8,000. En esta última participación que ganó Perú Libre, Pedro Castillo, para nosotros votaron 2,500 votantes en el estado de Nueva Jersey. Solo en el estado de Nueva Jersey. Pero hay que entender también, ahorita me acabo de recordar, que a los partidos políticos de Perú prácticamente no les importa la votación de los peruanos en el exterior. Yo siento yo veo ese sentir, como que no nos hacen caso mucho, pero ellos también no se dan cuenta de lo que usted acaba de puntualizar. Es decir, nosotros somos una cantidad muy importante, no solo en número, sino también en dinero. Es decir, enviamos remesas por aproximadamente 3,000 millones de dólares anuales al Perú. Y aquí viene lo que alguna vez este miserable ex congresista Vitocho decía: ellos se han ido porque quieren. Y además ellos mandan su plata a su familia. Oiga, nosotros mandamos plata a nuestra familia, pero esas familias mueven la economía del Perú, que si no fuera por esos 3 millones, ¿cómo estaríamos ahora en todo caso en Perú? ¿Cómo estaría siquiera para gastar? Porque ¿qué cosas hacen cuando reciben nuestros compatriotas en Perú? ¿Acaso lo guardan? Invierten, hacen mover la economía del Perú. Eso en su mente estrecha de ese congresista, pues se atrevió a decir de esa manera, que en realidad cuando yo leí ese comentario, pues me puse a reír, ¿no? Pobre ignorante que tiene como 30 años en el Congreso para lanzar ese tipo de afirmaciones. Bueno, eso es más que todo, y me tocaría nada más comentarles que usted ha tocado el tema de New Jersey, Connecticut y otros consulados. Cuando en esta oportunidad, en las últimas elecciones, participaron los cónsules, para vergüenza, en las fotografías que se tomaban, supuestamente ellos habían ganado y lanzaban vivas, los cónsules estaban al frente tomando esa fotografía con ellos. Entonces, justamente, incluso en Connecticut, hasta un mismo cónsul creo que estaba llevando las maletas con un escándalo realmente, ¿no? Pero el tiro le salió por la culata, porque al final de cuentas esos miserables no ganaron las elecciones y hoy sí gobiernan con Dina Boluarte, lo cual es una sinvergüencería de parte de Dina Boluarte. Gracias. Gracias a usted. Adelante, Carmen, con las preguntas a las invitadas de esta noche. No se te escucha. Carmen, ¿puedes invitar a las compatriotas que están participando esta noche para su presentación? Estaba hablando yo sola. Sí, estaba hablando yo sola, con el micro apagado. Mira, me gustaría que primeramente darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra Marilú nuevamente y a Rosalinda, que acaba de ingresar. Y quizás plantear la misma pregunta que tú has hecho a ellas para reforzar
lo que ha dicho Juan, porque tenemos que demostrar que en realidad nuestro pensamiento es prácticamente igual. Los consejos de consulta en este mes van a morir, la realidad la presenta así, y no necesitamos verdaderamente depender de un juez, y ¿cómo se dice? Un juez y un fiscal, un juez, juez y parte en este tema, ¿no? La participación es libre, abierta, y Cancillería no nos representa realmente, ni tampoco tiene la obligación de organizarnos. Bueno, adelante entonces, Merilú, si estás por allí. ¿Qué piensas de este Sí, tema que me escucha. expuso? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Más o menos entendiste la Buenas pregunta que noches. hizo, Buenas noches. ¿verdad? Sí. Buenas Buenas noches, noches. señora Matos. Buenas noches, señor Víctor Bautista. Un saludo cariñoso para ustedes, un saludo muy cariñoso pues para su audiencia y para el pueblo México querido, México lindo y querido. Los amamos muchos de aquí desde el extranjero. Y saludos para todos los mexicanos y para nuestra gente latina allí en México. Sabemos que en México no solamente viven los mexicanos, sino también es igual que Estados Unidos. Vive muchísima gente de diferentes partes del mundo. Ahí un saludo cariñoso para todos ellos. Lamentablemente no sé qué pasó con mi cámara. Estuve temprano, entré, la cámara estuvo trabajando muy bien. Algo le pasó, pero de aquí voy a alzar mis voces y a decir pues que lo que ha sucedido en Estados Unidos el día de cuando nosotros y el señor Juan Arroyo estuvimos allá en la CFI, en el building de la CFI, en la reunión de la Alianza del Pacífico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo en el consulado nos tratan en el estado de New Jersey? Personalmente, ¿verdad? No tengo mucha experiencia. Me disculpan que tengo los perros allí. Personalmente no tengo mucha experiencia con el consulado de Perú porque le voy a ser sincera, yo hablo honestamente, no tengo pelos en la lengua, se lo digo como es, ¿verdad? Y espero que me disculpen si me equivoco, me perdonan. Claro. Entonces, yo vivo en este país más de 40 años. Vine muy jovencita, nunca tuve el documento de Perú, entonces me hice ciudadana y siempre he usado los documentos estadounidenses. Nunca he votado por un presidente ni un congresista, pero esta vez sí ya estoy haciendo los documentos, pero que vamos a votar para el presidente, pero esta vez tenemos que escogerlo bien. Desde los congresistas hasta los presidentes tenemos que escoger bien. Por eso no tengo la experiencia como me han tratado. Fui muy pocas veces a la embajada. Siempre han sido amables, muy atentos, pero nada de que lo vayan a maltratar o me vayan a dejar a la última línea, nada de eso. No tengo una mala experiencia. Sí, soy demócrata en Estados Unidos, he votado por los presidentes en Estados Unidos, he votado por los congresistas, por los alcaldes de mi ciudad, los gobernadores de New Jersey también, somos votados por los malos y por los buenos, hemos tenido de todo. Eso es la parte de la pregunta que el señor Bautista ha hecho acerca de nuestra experiencia aquí en Nueva Jersey. Si usted me da otra pregunta sí, o si quiere que yo hable acerca de lo que ha sucedido, usted me dice. Claro, lo que pasa es que él decía que justamente hoy ha pedido muchísimo dinero la Cancillería y pues no queríamos estar fuera de tiempo porque el contexto de lo que ustedes hicieron, que ha sido bastante importante, porque dijeron el ya basta a nombre nuestro frente a esa comitiva que vino, una gran comitiva para 2 días. Es increíble. Entonces sí queríamos censar un poquito el espíritu que tenemos, si estamos de acuerdo en que los que siempre hemos ido al consulado y hemos encontrado los problemas laterales, es decir, cuando estamos esperando nos enteramos de los problemas que tiene el de aquí, el de allá, y más o menos vamos sacando conclusiones y cómo a nosotros nos ayudan o intermedian y a veces también nos retrasan, ¿no? Y queríamos saber eso, nada más, pero en el fondo, claro,
que es muy importante la participación que tuviste. A ver, cuéntanos ahora sí que en chiquito, ¿cuál es tu sensación ahora que ya terminó ese evento y que han estado en todas las redes de manera tan profusa? Primeramente, quiero agradecer a mis compatriotas, a mis damitas del Quinto Suyo Internacional Pluricultural, que ellas son las que empujan el carro del Quinto Suyo Internacional Pluricultural. Ellas son los que me animan, los que me dan fuerza para poder seguir adelante. Y muchos otros compatriotas más a mi alrededor que se han unido de diferentes grupos, de diferentes colectivos, como Canadá, autoconvocados en el Perú. Esto fue algo espontáneo que nació del corazón, nació del alma, del corazón. Y ese día, señora Mato, señor Bautista, nos convertimos en la voz del pueblo, en los oídos y en la voz del pueblo. Ese día, en una pequeña frase, le voy a decir que estaba lista, pero nerviosa al mismo tiempo. Nerviosa, pero estaba lista. Encontré el momento adecuado, porque al frente mío tenía yo 4 guaruras, como dice en México, ¿verdad? 4 de sus guaruras de Dina, la usurpadora, la traidora, la asesina. 4 estaban al frente mío, pero cuando el señor Gonzalo se levantó, empezó a hablar. 3 de ellos corrieron hacia él. Entonces se quedó uno al frente mío, porque yo lo vi al frente mío. Y empecé a caminar. Caminaba, cuando yo caminaba, era como me sentía caminar en un camino de nube. Caminaba, no sentía lo que yo caminaba, pero al mismo tiempo iba hablando. Quería hacer llegar mi mensaje, el mensaje de los peruanos, que tanto los querían decir enfrente de su cara. Tengo un video yo llevaba mi teléfono prendido en mi pecho y eso grabó parte de la imagen y parte del audio. Eso lo acoplé con el video que muchos ya lo han hecho viral. Pues mi mensaje era decirle a ella, porque lo dije parte, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos por su gobierno? Son más de 80 asesinados en los últimos 10 meses. Ocurrió y sigue ocurriendo bajo su gobierno por las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú. Lo quise decir eso, pero me alcancé a decir solamente cuáles son los resultados de las investigaciones. Entonces me empezaron a atacar. Pero al momento cuando yo la vi al frente, se me ocurrió así rápido ir en el último mensaje. Dice, su gobierno es ilegítimo ante el pueblo y la opinión pública mundial por los crímenes de la lesa humanidad y la corrupción que existe en su gobierno. No le pude decir todo, pero le dije, usted sabe, cuando la miré a ella, te voy a decir todo lo que vi, todo lo que sentí. En ese momento, cuando yo la vi a ella, no era tan lejos, era como a 10 pies más o menos. Sentí que me miraba con una sonrisa burlona y sentía que me miraba y me decía, pues como dicen los mexicanos, nuestros amigos mexicanos, me vale madre lo que hablas, ¿verdad? Entonces dije, pero esta señora no le importa nada, le importa un comino. Entonces pues le dije, usted sabe que su gobierno es ilegítimo y usted sabe que hay una corrupción, usted sabe que hay corrupción en su país. Y me atajaron, me bloquearon. Entonces dije, no quiere que le hable directamente a ella, entonces me voy a voltear a decir a la audiencia, al público. Porque sabía que ellos estaban ahí tratando de negociar, tratando de buscar un negocio para hacer en Perú. No les importa a qué nivel llegan, no les importa si van a pisotear a los campesinos, a los agricultores, a las amas de casa, no les importa. Ellos van a hacer su negocio y punto. Entonces yo les dije, pero ustedes saben que están asesinando niños. Entonces dije, esta gente hay en inglés y en español, pero me voy a hablar en inglés. Entonces, pues se me ocurrió y dije, pues ustedes están matando niños. They are killing children. Y eso, al decir eso, el americano, ustedes saben que el americano, el señor Arroyo sabe, cuando mencionan matando niños es grave, muy grave para los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses cuidan mucho a sus niños.
protegen mucho a sus niños, especialmente pues hasta los animales los protegen. Entonces yo dije, voy a mencionar eso y lo mencioné y entonces les dije ya en español, así, no, dije, continué diciendo en inglés, ¿ustedes creen que van a invertir en Perú? Y ahí fue cuando ella habló. Cuando yo mencioné niños, aplaudieron, pero cuando yo mencioné que dije, ¿ustedes creen que van a invertir en Perú? Y ahí empezó a hablar ella, que no la escuché en ese momento, pero dije, ¿ustedes creen que van a invertir en Perú? Los peruanos no los vamos a dejar, nos vamos a alzar nuestras voces, nos vamos a hacer escuchar. Entonces en ese momento me jalaban, me arrastraban y entonces había una señora, ¿verdad? Una rubia ahí, peruana, toda ahí, toda enojada como King Kong estaba ahí ella. Entonces me dice, ¿qué hace usted aquí? Me dice, salga de aquí, usted salga de aquí. Usted, le digo, usted, en vez siendo peruana, ¿por qué no alza su voz? Usted es cómplice, cómplice, le dije. Y me agarraban de los brazos ahí, ya me estaban jalando a la puerta. Me volteo, dije, porque no he dado mi último mensaje que no he dado. Me volteo yo ahí y le digo, asesina, asesina. Y ahí fue que me empujaron ya y me sacaron para afuera. Entonces, pues que ahí fue que perdí el arete. Nosotras las mujeres que adoramos los aretes. Y le dije, no me voy a ir porque me he perdido mi arete. Usted me busca mi arete y me salgo. Ya váyese, dijo, ya dijo lo que tiene que decir, váyese. Pero salí en el pasadizo gritando, que tengo el audio, gritando, dije, asesina, asesina. Y nadie me paró. Nadie, absolutamente nadie, me dejaron el camino libre. Todos estaban escuchando, furiosos, ahí unos furiosos que no sabían qué hacer. O sea, me querían agarrar, pero no podían porque estaban en Estados Unidos. Que me agarren, imagínense, yo los denuncio a ellos. Entonces no me agarraron, salí al elevador, pues salí muy nerviosa, muy impactada lo que yo había hecho. No podía creerme ni a mí misma lo que había hecho. Muy nerviosa al mismo tiempo, pero impactada por todo lo que había pasado. Pero luego escuché el video y entonces dijo que a nosotros nos habían pagado. Y yo le dije, pero esta mujer se ha vuelto loca, que nos han pagado. Entonces, para que sepa el pueblo mexicano, nuestro México lindo, querido, y Estados Unidos y cualquier parte donde lo escuchen este programa, estoy hablando con un abogado para poder, si puedo, poner una denuncia contra ella, porque es una difamación lo que hizo, una difamación. Vamos a buscar los artículos donde podemos hacer una denuncia a ella, porque ella realmente, pues, no tiene evidencias. ¿Cómo va a decir que nos han pagado si nosotros somos autoconvocados? Nosotros lo hicimos de corazón, para el pueblo, por el pueblo. Fuimos sus voces, sus oídos del pueblo. ¿Y nos va a decir que nos han pagado? Imagínense, ¿dónde están las evidencias? En eso estamos, en eso voy a trabajar. Si el que quiere unirse, pues vamos a ver lo que pasa, lo que sucede. Pero eso es lo que ha ocurrido y estoy feliz. No me arrepiento. Estoy feliz de lo que hice, pero lo hice por el pueblo peruano. No por ganar, lo dije desde un principio, no por ganar un espacio o por ser famosa, por ser figurete. No estoy interesada en ningún partido político. Sí, ya tienes un espacio. Gracias. Muy combativa, ya te he escuchado. Por amor, sí, por amor al pueblo. Claro. Gracias, igual muchas que gracias, Juan, señora. igual que Rosalinda. Claro. Víctor, a ver, hazle una pregunta capciosa a Rosalinda que es tremenda. A ver, hazle una pregunta capciosa y luego volvemos con Juancito. Sí, bueno, muchas gracias por participar, a la estimada Rosalinda. Ya estuvimos en un anterior conversatorio, pero la verdad es que nosotros los peruanos en el exterior somos más libres y tenemos una opinión referente a la situación que lamentablemente está sucediendo en los últimos años en nuestro país, en Perú. Y cuando uno dice en Estados Unidos, hasta en La Haya, han presentado denuncias contra la señora Dina Boluarte y los que han estado formando parte en el primer gabinete y este segundo gabinete ministerial que lo preside el señor Otárola, vemos que la situación en los otros poderes del Estado y otras instituciones del Estado estarían, como se dice,
tratando de acumular todas esas instituciones. Por eso es que yo siempre, lamentablemente, la justicia en el extranjero solamente tarda mucho en referente a la situación de lo que está sucediendo en los ámbitos judiciales y fiscales con estas denuncias que se han presentado por las familiares de las víctimas masacradas y otros en una extrema crueldad, que no lo dice ningún magistrado en estos momentos, pero sí ya lo ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un último informe a nivel para Perú. Entonces, la situación de nosotros los peruanos en el exterior, en lo referente a la calidad migratoria, por eso siempre yo decía, nosotros los peruanos en el exterior tenemos un abanico, un plus, tenemos el conocimiento y la experticia y la residencia en dos sistemas políticos y judiciales. Y por lo tanto, lamentablemente, a esta señora Dina Boluarte va a terminar como terminaron los dictadores. Tardó un tiempo, pero tarde o temprano va a llegar su condena y lo mínimo va a ser una detención y una prisión, como fue actualmente el señor Alberto Fujimori. Esa situación de los peruanos en Estados Unidos es compartida por la gran mayoría de los peruanos que están en estos momentos en esas comunidades al noreste de Estados Unidos. O sea, la gran mayoría de los peruanos que residen en los estados del norte y del sur y del oeste están también con esa percepción de que esta señora Dina Boluarte está usurpando el poder y que ha llegado al poder para primeramente querer hacerlo temporario, y ahora vemos que se quiere quedar, si es posible, hasta más del 2026. Adelante y muy agradecido, estimada Rosalinda. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carmen. Me da mucho gusto encontrarme de nuevo con ustedes aquí. Creo que no ha sido ya mencionado anteriormente por Juan y por mí también, de que la mayoría de en este país, de Estados Unidos, especialmente Florida y New Jersey, tienen una alta incidencia, un alto porcentaje de compatriotas que pues están, digamos, siguiendo a la Primo o al Fujimorismo, que continúa todavía muy fuerte. Pero es evidente también que en estos últimos años, por los datos que ha mencionado Juan, que ha crecido, que hay un aumento o está surgiendo otra mirada, otra percepción del país y de las opciones políticas, ¿no? Y creo que ahora, con lo que ha pasado desde diciembre del año pasado y todas las ejecuciones extrajudiciales de diciembre y enero, la población ya se ha dado cuenta de que no es, y ahí yo veo a muchas personas que, si bien no son activas en cuanto a ir a manifestaciones o salir a protestas, pero sí sus publicaciones de su Facebook de alguna forma van diciendo que tienen, como le digo, ya no son abiertamente o están más críticos o están más con lo que siente el pueblo peruano. Eso es lo que he percibido yo en las publicaciones de los amigos compatriotas que tengo en Facebook, que son personas que quizás también por sus actividades artísticas no pueden promocionar una posición para un lado o para el otro, tratar de mantener su negocio, su empresa como independiente, pero sí se manifiestan abiertamente en defensa de la lucha del pueblo peruano y por un cambio. Lo que se expresa ahora es el deseo de que hay que cambiar lo que está pasando en este país y que ya no puede suceder, no podemos seguir así.
¿no? Y estaba revisando yo una publicación del periódico El Guardián de Londres, y ahí en una de sus... en la visita que hace el Guardián por la cordillera de los Andes, habla con los que están participando en diciembre, y uno de los compatriotas de ahí dice: todos los Andes ahora dicen que ya hemos tenido suficiente, esto debe cambiar. Entonces, sí, yo creo que nosotros, eso es lo que estáis escuchando también decir aquí en Nueva York. Y creo que también nosotros los peruanos en el exterior también tenemos que decir lo mismo como nuestra ciudadanía en el extranjero. Ya debemos de cambiar de ser la cola o seguidores de lo que era lo que se llamaba antes, bueno, lo que ha sido los consejos de consulta, que yo no tengo experiencia en eso, no conozco muy bien, pero tengo informes de que pues no resultó en nada provechoso, más bien la gente dio su tiempo y no vio ningún resultado, ¿no? Y en ese sentido creo que le estoy respondiendo su pregunta, Víctor. Bien, gracias. Justamente para reforzar, mire, yo formé parte del Consejo de Consulta 2016, 2017 y en el 2018. Cuando había los consejos de consulta y era una votación mínima, 1%, acá São Paulo tiene alrededor de 10.000 peruanos que votaron en estas últimas elecciones en el padrón electoral, de los cuales solamente asistieron más de 5.000. A pesar de que tuvo una mayor presencia en estas últimas elecciones para el legislativo y ejecutivo, más que todo porque yo siempre hago una comparación referente a que la migración que existe en estos momentos en América del Sur, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, aquí en Sao Paulo, es mayormente una migración altoandina de los departamentos del Cusco, Arequipa, Puno, Huancavelica, Ayacucho. Entonces, es una población que viene aquí a trabajar en trabajos técnicos y también en el trabajo profesional. Hay muy ilustres profesionales y técnicos, porque aquí en Brasil sabrán que está considerada está en Sao Paulo una de las tres principales universidades latinoamericanas que están en el ranking, que es la Universidad de São Paulo y la Universidad de Campinas, la Unicamp. Entonces, hay muchísimo y bastante participación educativa. Hay bastantes estudiantes que vienen a hacer su pregrado y posgrado aquí en las universidades federales de São Paulo. Entonces, cuando yo formé parte de los consejos de consulta y leyendo el reglamento y la ley que fue promulgada, como les comentaba al inicio, era como una mesa de diálogo entre la representatividad de los peruanos que residimos conjuntamente con los que están los funcionarios públicos diplomáticos, porque el diplomático es un funcionario público, ¿ya? El embajador es un funcionario público, canciller es un funcionario público. Entonces, en esos momentos nos recibían, teníamos una reunión informativa una vez al mes, pero de ahí ya no pasaba más. Cuando queríamos tratar temas referente a la comunidad, porque así como, y eso fue gracias a nosotros los de Mercosur, que tenemos un tratado Mercosur, en donde los peruanos pueden venir aquí a hacer turismo solamente con su DNI. Y yo decía, ¿y por qué no se podría hacer así también en otros países de Estados Unidos, del norte, ¿no? De Canadá? Porque aquí un peruano compra su pasaje, viene, hace turismo con su DNI, no necesita pasaporte.
Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, no piden pasaporte para ingresar y hacer turismo. Entonces, esa era la visión que tenemos nosotros de peruanos en el exterior, aquí en Mercosur. Entonces, yo quería con los pares que están en Estados Unidos y en Europa y en el Asia también, diferentes realidades, pero siempre converger en algo beneficioso para las migraciones, porque usted sabe muy bien de que nosotros somos una de las migraciones más grandes que existen en estos últimos años, con cerca ya de 4 millones, que nos han sobrepasado últimamente los ucranianos que han invadido, se podría decir, Europa. Yo lo digo porque tengo un caso particular familiar. Entonces, y la situación de los venezolanos que han llegado a nuestro país y que lamentablemente pues se ha extrapolado la violencia. En estos momentos hay una situación, se podría decir, de guerra urbana en Lima. Han declarado en estos últimos días una situación de emergencia ante la crisis social y delictiva que existe en Lima. Y nosotros los peruanos en el exterior aportamos con las remesas y en estos momentos no nos toman en cuenta, aunque sea alguna sugerencia que nosotros, con la experiencia que tenemos en los países donde residimos, poder aportar a esta situación. A usted, estimado Juan Arroyo, y yo siempre por eso decía en estos conversatorios que hacíamos una comparación, ¿no? Acá en Sao Paulo la situación, la policía, por ejemplo, hace una semana estuvo presente aquí haciendo una visita y también queriendo por una iniciativa legislativa el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, que él está tratando de ver el tema de la seguridad ciudadana. Aquí en Brasil, el Sereno, que es el Guardia Civil Metropolitano aquí en Lima y aquí en Sao Paulo, usa arma letal, arma de fuego, usa un apertrecho de armas, usa viatura o carros policiales que llevan inclusive pues hasta armas de largo alcance. Entonces, esa situación en Estados Unidos se podría tratar de dar una iniciativa para que nuestras fuerzas policiales también se pueda mejorar la situación, en la situación trágica que se vive en estos momentos en Lima, con la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el sicariato y todos estos delitos que se están cometiendo contra la vida. ¿Cuál es su opinión, estimado Juan Arroyo, referente a esa situación, usted que ya reside muchos años allá en Estados Unidos? En estos momentos le pediría, por favor, si podría reformular su pregunta, porque la pregunta inicial de usted era de que si nosotros los peruanos que nos encontramos en el exterior tenemos bastante participación en la política de aquí de los Estados Unidos. La respuesta es concreta, la respuesta concreta a esa pregunta es no. ¿Me No, puedo explayar tal vez? Sí, claro. referente a la situación de seguridad, porque yo recuerdo que allá había en Estados Unidos un plan cero, ¿no? De antidelincuencial, ¿no? En Nueva York, en esas ciudades, en esos estados, referente a la situación que había delictiva, que había surgido, ¿no? A consecuencia, pues, de la violencia que existía en esos años. ¿Tiene usted referente a esta situación de seguridad ciudadana? ¿Cómo es en los estados, en Estados Unidos, donde usted reside? Bueno, se enfoca desde varios puntos. Usted sabe que nosotros tenemos un gobierno federal y por lo tanto cada estado también cumple o hace leyes basado en estas leyes federales, y las locales también hacen tienen su propia manera de afrontar. Empezaría diciendo, por ejemplo, lo más saltante que es visible para todo el país es lo que sucede en Nueva York. Todos tenemos la percepción de lo que sucede en Nueva York, es lo que sucede en Estados Unidos. Aunque, claro, es incorrecto, pero es un gran referente. Entonces, allí veo que enfocan, digamos, de diferentes maneras, es decir,
últimamente he visto, por ejemplo, la proliferación, incluso marchas de personas andando en unas motos que, no sé, parece que incluso daban la impresión de que los inmigrantes estaban haciendo ese tipo de alboroto, pero creo que era especie de una jugada de parte de los actuales, como usted manifestó, ya venimos pronto a unas elecciones, entonces se trata de implementar nuevos sistemas, etcétera, pero la seguridad ciudadana aquí en este país obviamente es mucho más digamos, segura, digamos un poquito la redundancia, utilizando la palabra, porque primeramente, en toda ciudad tenemos los sistemas de cámaras. O sea, no podemos cruzar una luz roja. En realidad, no es que porque seamos muy educados, sino que sinceramente las multas correspondientes o los castigos a esos delitos son bastante severos y son de a verdad. Es decir, no es como en Perú, uno se cruza y te dan un ticket, no importa, funciona, pero al final de cuentas, para que ese ticket lo pague, si quieren lo paga, amontonan como 20, si yo escucho 50, 60 multas, 200 multas acumuladas. Acá no. Rapidito te toman la foto de la placa, al mes te está llegando una carta de arresto incluso y te llegan a capturar rápidamente. Entonces, por el miedo, uno cumple las reglas, se ajusta a esa regla. En cuanto a la seguridad ciudadana, generalmente ocurre en zonas metropolitanas, es decir, en ciudades como por ejemplo mi ciudad tiene su parte bonita, vamos a decir, y su parte downtown. Generalmente en todo Estados Unidos su parte downtown es un poquito más peligroso, puesto que en las noches, producto de personas que a veces pues se dan cuenta que no hay muchos policías andando, etcétera, empiezan a cometer delitos y van a otras ciudades incluso a cometer delitos. Entonces, los delitos ocurren generalmente en ciudades metrópolis, generalmente alrededor de lo que uno llama downtown. Pero cuando uno vive en otras zonas un poquito, digamos así, que no son de centro, así en vez de decir en inglés, de centro, es mucho más seguro, digamos, más tranquilo, hasta uno deja su bicicleta en la puerta, nadie se lo roba, etcétera, etcétera. Pero siempre con sus precauciones. Definitivamente, en cuanto a seguridad, vivir en Estados Unidos, siquiera por lo menos es más seguro que vivir, bueno, comparando en Perú, no hay nada que hablar, pues, no hay nada que hablar. Salvo que nos comparemos viviendo, pues en San Isidro, Miraflores, Casorinas, que es como que aquí normalmente vivimos en unas zonas regulares, que digamos. Esa es mi respuesta en cuanto a la seguridad que se aplica acá. ¿Me permite dejarme hacer una pregunta, una repregunta para el amigo Juan Arroyo y también para las ilustres invitadas de esta noche? En lo referente que después del 7 de diciembre, y vamos a volver al tema Dina Boluarte, porque este es lo más importante en esta noche, cuando ella pues asume la presidencia, han habido múltiples procesos contra el expresidente Castillo, se han presentado habeas corpus, acciones de amparo. El señor Pedro Castillo en estos momentos está respondiendo por 7 carpetas que son investigaciones por corrupción de funcionarios y otros. Pero después que esta señora Dina Boluarte asume la presidencia, se podría decir que en ese entonces, y hasta la fecha creo que continúa en Perú, la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kendall, hace una visita a la Dina Boluarte, algo así, y se tomó como que Estados Unidos apoyaba este cambio y esta situación que llevó a la señora Dina Boluarte a la presidencia. Ustedes en Estados Unidos vieron esa acción también como de una incidencia de Estados Unidos a dar, como se podría decir, el apoyo a la señora Dina Boluarte. Adelante, Juan Arroyo y demás invitadas, por favor. Definitivamente, de lo contrario, creo que Dina Boluarte nunca
pudo haber subido al poder. Y bien es bien sabido que, siempre yo digo, país que no se alinea con Estados Unidos, o bien es invadido, o bien es, puesto otro presidente, así de pelele. Esa acción que yo lo vi, obviamente, yo decía, ya no, ya aquí con tanquetas, ya viene, en otras palabras, volvemos a lo que era el fujimorismo. Ya estamos a puertas ya, porque han tomado, ya ustedes se han dado cuenta, no tengo que incidir mucho, estamos a puertas de la vuelta del fujimorismo. Solo nos falta que empecemos a desaparecer. Solo falta saber que algunos estudiantes fueron muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ahí, antes, como ocurrió, la señora Ken se reunió con Dina Boluarte y su séquito, entre bambalinas, como se dice, eso fue el preludio de que ya Dina estaba asegurada en entrar al gobierno. Nosotros te vamos a apoyar, no matter what. Ellos le dicen, no importa lo que sea, pero te vamos a apoyar. Es por eso que ahorita hay más de 70 asesinados y nadie dice nada. Gracias. Bueno, me permite, señora Matos y señor Batista. Sabemos que Lisa Ken es una ex agente de la CIA, ¿verdad? Sabemos eso, lo han dicho muchas veces, y ella es republicana, no es demócrata, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos? Y lo voy a decir así claro, como el expresidente de Estados Unidos ahorita está en denuncias por ¿cómo se dice? Violaciones sexuales a 15 mujeres, tiene una corrupción por evadir impuestos en el estado de Nueva York, ya lo han culpado por eso también. Y tiene muchas carpetas, pero así muchísimas carpetas, así como el presidente Pedro Castillo, pero en esta situación sus carpetas de este expresidente de Estados Unidos, ¿verdad? Son verdaderas y tienen evidencias, ¿ok? Esa es la diferencia, que hay evidencias. Lisa Ken es republicana. Los republicanos en Estados Unidos son más conocidos como agresores, racistas, clasistas y toman las decisiones muy equivocadas. Son igual o peor que la derecha en Perú, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Él está muy interesado en el litio, muy interesado. Él es republicano. Entonces, si hubiera habido lo contrario, la embajadora de Estados Unidos en el Perú hubiera sido demócrata, otro gallo cantaría, ¿verdad? Otro gallo cantaría. Pero estamos indignados con ella. No vamos a dejar de pelear con ella. Próximamente, primero Dios, siempre digo primero Dios, vamos a hacer una petición internacional con la firma de todos los peruanos para destituirla, sacarla. Pero yo creo que ya su mandato se expira pronto y ojalá que salga y ojalá que la nombre a una embajadora demócrata, no republicana. Porque como le digo, los republicanos, ahí la señora Rosalinda lo puede decir. Por ejemplo, DeSantis, que es el gobernador de Florida, es un republicano. Ella lo puede decir tal y cual como es ese señor. Los republicanos son así, igual o peor que la derecha. Indignados por lo que está apoyando a Dina, la usurpadora. Pero vamos a ver, ¿cuánto le va a durar eso? Acuérdense que Estados Unidos también apoyó a la mandataria ilegítima de Bolivia. ¿Y dónde terminó ella? En la cárcel. Entonces vamos a ver cuánto tiempo le va a durar apoyar a esta Dina. Yo no creo que el presidente Biden lo esté apoyando al 100%. No lo creo. Ya 25 congresistas ya han alzado sus voces y le han dicho pues que quite la ayuda a Perú por lo que está ocurriendo. Ya ellos lo han dicho en escrito, las masacres que está ocurriendo y quiénes los están cometiendo. No creo, primero Dios, ojalá que no creo que le vaya a durar mucho, muy poco, como dijo usted, señor Batista,
tarde o temprano Dina va a terminar en la cárcel. Y vamos a seguir levantando todas nuestras voces. Le invitamos al pueblo mexicano, al pueblo argentino, brasileño, que levanten sus voces con nosotros. Como dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Eso puede ocurrir a cualquier país, como lo ha ocurrido a Bolivia. Ahora nos ocurrió a nosotros, pero mañana, ¿quién será? Nosotros tenemos que organizarnos, unirnos, apoyarnos para derrocar este gobierno, porque este gobierno realmente está destruyendo a nuestro Perú lindo y querido. Gracias. ¿Me permites, Víctor? ¿Me permites, Víctor? Sí, Mira, sí. sí, perfecto. Esta posición que dice Marilú va en la dirección de lo que, como queremos cerrar, digamos, el programa. Por eso quisiera preguntarle a Rosalinda. Ya has dicho algo del posicionamiento que tienen todos nuestros compañeros allá y en muchas otras partes, ¿no? En favor de que se vuelva alguna clase de democracia, alguna calidad democrática que hoy no tenemos. De manera que, ¿qué sugieres tú que pudiera ser una siguiente estrategia? Tú has estado también en las protestas, han estado los tres en diferentes lugares en las protestas. ¿Y cuál es cuál sería la sugerencia para una actividad próxima? ¿Quién primero va? ¿Cualquiera va o quién primero va? Para Rosalinda. Le preguntaba yo a Rosalinda que sí, sí. Yo creo que primero tenemos que definir bien o estar bien claros en lo que es lo que está pasando en el país. Porque nuestra propuesta, nuestra participación como peruanos, como ciudadanos peruanos, aunque muchos no tengamos la ciudadanía peruana, nos actuamos o sentimos como peruanos todavía. Entonces, tenemos que tener bien definida cuál es la situación por la que está pasando el país. Y sobre esa base es que nosotros tendríamos que redefinir las acciones para poder unificarnos. Hasta ahora han sido dos pilares fundamentales, ¿no? El pueblo que se sintió traicionado, ¿no? El pueblo que quería a su presidente, por el cual había elegido, había votado, el pueblo que fue masacrado, asesinado, torturado, encarcelado y ajusticiado extrajudicialmente. Entonces, pero tanto en el Perú como en el extranjero, lo que nos está dividiendo a todos los peruanos que pensamos en el bien de nuestro país es el reclamo por la restitución del presidente Castillo. Si bien todos estamos de acuerdo en que debe estar liberado, que debe de llevar un juicio regular en su casa, ya mucha gente ya no está pensando en que debe ser repuesto, ya eso lo ve como más improbable, inviable. Y entonces, si eso es digamos, un requisito, una necesidad de tener que dejar de lado para unificar a todos los grupos, a las organizaciones, a los colectivos, a los movimientos, a las asociaciones, ¿no? Debería de estos hermanos, compatriotas que todavía piensan que tienen esa esperanza, dejarla de un lado para ver lo que verdaderamente se nos viene. Y se nos viene una noche negra, digamos un septiembre 11, pero muy disfrazado, muy acomodadito, pero vamos a tener nosotros otra vuelta de Fujimori en el poder. Ya lo tenemos, pero ya ahora la vamos a ver, lo vamos a experimentar como es verdaderamente, ¿no? Ya los 70 muertos ya nos dan un indicio de lo que es el fujimorismo en el poder. Y pues sí, el gobierno de Estados Unidos, no lo puedo decir yo si son los demócratas o los republicanos o ambos, porque aquí lo que mencionó una vez Lincoln o Washington, uno de ellos, no estoy ahorita clara, creo que fue Lincoln, que dijo que aquí el presidente no gobierna para un partido, sino gobierna para Estados Unidos. O sea, la política de Estado
La política del Departamento de Seguridad del Estado es la que dirige el país, no es el partido, no es las buenas intenciones de los congresistas de uno y otro lado que pueden entender, que pueden sentir humanidad. No, ellos no definen la política del país. Eso es lo que tenemos que tener bien claro para que no creamos en ilusiones falsas o en tener esperanzas de que vamos a recibir apoyo, ¿no? Si Estados Unidos no apoya, Europa tampoco, ¿no? Y entonces, pues no hay por dónde hacer que se restituya a Castillo. Ya lo dijo el compañero Víctor, de que la justicia en las Naciones Unidas tarda, ¿no? Y se va a tomar su tiempo, y pues eso no es lo que necesita el pueblo peruano ahora, ¿no? Tenemos que definir eso. Creo que hay ahorita movimientos, organizaciones, el 30 se va a reunir Lima, en la CONUL, he visto por ahí otras convocatorias en Cusco, en otros lugares, colectivos. O sea, hay un movimiento por la unidad, pero tiene que ser un movimiento verdaderamente por la unidad, en cosas comunes que nos una. Y lo que más nos une es cuál va a ser el futuro del país. Ya no el futuro del presidente Castillo, sino el futuro del país, del pueblo peruano. Así es, correcto, correcto. Bien, para mi gusto, yo creo que nos queda como que una última carta, que es presionar a través de nuestra fuerza y juntarnos a todas las causas que se esclarezcan en estos días. He estado escuchando la convocatoria de un paro nacional el 12 de octubre. Yo voy por eso. Me gustaría mucho que realmente estuviéramos acompañando al país de esa manera, pero bajo el no envío de remesas. Lo que dure, claro, hasta que caiga el régimen. Creo que tenemos que decir lo que dijo el sur, lo que dijo Puno. A eso le llama paro seco. Paro seco significa no se compra, no se consume, no se vende, no se hace ninguna transacción. Ese es el paro seco. Ese paro seco debería ser también internacional, para que todos los que enviamos dinero allá al Perú podamos cortarle la marmaja, como se dice, cortarle todos los ingresos al país para que se sienta cuánto es nuestra voz en el exterior. Esa es nuestra gran fortaleza. Ese es un gran derecho que tenemos, es un patrimonio común que tenemos y creo que ha llegado el momento de usarlo. Yo les agradezco mucho la presencia que han tenido y estamos abusando de mi gran amiga Shendel detrás. Ha estado muy ocupada, es una gran abogada, una gran chica que ojalá que pudiera salir a pantalla porque es una belleza de señora además. Les agradezco muchísimo a ti, Víctor, por estos entusiasmos que tienes en lo que es el rol de los peruanos en el exterior. A ti, Juan, por haber sido tan valiente de estar hasta el final, porque esperaste al final para reforzar la voz de Marilú y la voz del otro muchacho que no me acuerdo su nombre, Gonzalo, no recuerdo. Gonzalo. Y por supuesto a nuestra querida Rosalinda, que siempre está, quizás como algunos de nosotros, en segundo plano, pero siempre estamos empujando las ideas y las fuerzas, y ha estado hasta con un performance maravilloso que por ahí algún día saldrá a la luz. Muy lindo, todo muy bien, y yo creo que esa es la carta fuerte que podemos usar. Tenemos que apoyar con un paro seco, como dice Rosalinda. Se han estado reuniendo el 20 y el 21 en Cusco las autoridades originarias indígenas quechuas, y los aymaras ahora están en Puno este fin de semana, y todos están poniéndose de acuerdo para esa fecha, para el 12 de octubre, independiente de las protestas que se están haciendo en Arequipa en este momento. Y yo creo que esto tiene que caer por su propio peso, por un lado, y por el otro, esa es la colaboración que nosotros podemos hacer. De manera que ese montaje que apareció en ese momento, el día 20 de septiembre, va a caer, porque la corrupción estructural es tan fuerte en nuestros funcionarios,
en el sistema de gobierno que tenemos, que esto tiene que caer con un empujoncito más. Y yo creo que los que podemos ayudar somos nosotros. Les agradezco muchísimo. Quiero darles una ronda de un minuto o dos a cada quien. Sí, me da por una palabra. supuesto. Me da la Claro palabra. que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Claro que señora sí. Mata. Para despedirme, sabemos que el presidente Petro, que ahora es el presidente de Colombia, cuando fue alcalde, ¿quién lo restituyó en su cargo de alcalde? Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién envió a la cárcel a Fujimori? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que tener mucha fe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a funcionar. Todavía no han salido los resultados para restituir al presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo fue vacado inconstitucionalmente, ilegítimamente, sin derecho a su debido proceso. También la derecha lo admitió. Y no hay que dejarlo que no digamos que no hay posible de restituirlo. Señoras y señores, si admitimos eso, si vamos a decir, bueno, no hay derecho que ya no hay pase que lo restituyan al presidente, le estamos dando la luz verde a esa usurpadora, que esa usurpadora siga gobernando hasta el 2026. No lo hagamos eso, porque el presidente Castillo sigue siendo presidente al que le guste o no le guste. La derecha ya lo ha admitido. El doctor Crosato está luchando, ya ha puesto las arbis corpus, o tenemos que tener paciencia. Tarde o temprano, el presidente Pedro Castillo, primero Dios, lo van a restituir. Ahí se va a hacer el regreso a la 79, la Constitución de 79, o una nueva asamblea constituyente donde todos los peruanos tienen que participar, costa, sierra y selva tienen que participar y hacer nuevas leyes, porque el Perú eso es lo que necesita. Yo le he dicho en muchos programas, tenemos que cambiarle los calzones al Perú. ¿Y cuáles son los calzones? La Constitución, porque esa Constitución del 93 no sirve para nada, está podrido, está fracturado, está enmendado por todas partes, no sirve, hay que eliminarlo. Esa Constitución del 93, tiene que nacer una nueva Constitución donde todos los peruanos tienen que participar, hacer nuevas leyes, para que esas leyes sirvan y lo apliquen en todos los estados. Y tengamos fe. Y los únicos que van a sacar esta usurpadora, ¿sabe quiénes son? Las masas te tienen que sacar a este gobierno. Alba lo dijo, Mari Carmen Alba lo dijo. ¿Por qué Merino renunció? Porque la masa estaba viniendo, iban a quemar el Congreso, por eso que Merino renunció. Ese Congreso es tan cobarde, no tienen pelotas, no tienen ovarios. Si la masa viene, los sacan y los van a sacar, eso es la masa. El pueblo, el poder de los poderes tiene el pueblo. Si el pueblo se organiza, se unen, no se dividen, están en una sola página, lo van a lograr. Ese es mi mensaje al pueblo peruano. Muchísimas gracias, señor Bautista. Muchísimas gracias, señora Mato, por dejarme participar. Claro que sí. Y además, todos esos matices que tú dices y que tú refuerzas con esa voz tan fuerte que tienes, creo que todos abrazamos esos matices, pero hay momentos en que hay que tomar una prioridad. Yo digo que la primera prioridad ahorita, porque la Corte Interamericana se demora años, la Comisión Interamericana sí puede dar declaraciones, pero la Corte demora años. Entonces, a lo que se refería Víctor era que habría que dejar caminar eso, pero que en este momento, como dice Rosalinda, hay que tomar lo que tenemos. Y esa prioridad es el 12 de octubre. Para el 12 de octubre no va a estar afuera Castillo, no, pero yo creo que sí tenemos como que plazos cortos. En ese sentido, yo les digo, yo creo en que nuestro Estado corrupto ha sido bastante bien documentado. Hay una persona en San Francisco que es el señor Cavada. Quiero enseñarles este libro. Se llama El Ministerio del Misterio. Él ha documentado toda la corrupción desde Cancillería, así como mi amigo Herbert Mújica Rojas, un editorialista del Diario 1, también sigue toda la corruptela de la parte que es, digamos, nuestros asuntos como peruanos en el exterior, que es Cancillería, el ámbito de Cancillería, el ámbito de la Superintendencia de Migraciones. Hasta ese punto tenemos a esos dos combatientes adelante, y en lo que es teórico, por supuesto, todos los demás podemos ayudar,
pero ahora estamos mucho más vinculados con los de adentro y creo que todas las causas las tenemos que resonar, dar el espacio conveniente. Juancito, contamos contigo, por supuesto, para unas palabritas finales para despedirte de nosotros. Muchas gracias a Víctor, Carmen y demás invitados que nos encontramos aquí. En realidad ha sido una buena presentación y diálogo. Para finalizar, diría en 3 puntos, bien rápido, y tengo aquí el reloj digital que me está contando los segundos. Lo primero es que presiento que hoy en la noche nuestros oyentes se han quedado con las ganas de escuchar, así como le hemos escuchado a Marilú exactamente relatando lo que ocurrió dentro, y habrá oportunidad para ellos de escuchar de mis propias palabras lo que ha ocurrido dentro en mi caso muy particular, cómo así me presenté, etc. Bueno, segundo, tomando las palabras de Rosalinda, en el sentido de que qué cosa es lo que se nos viene, cómo podemos estar preparados, o qué cosa es lo que nos está desuniendo a los peruanos en el exterior. Es decir, no estamos viendo la coyuntura actual. ¿Cuál es? No es Pedro Castillo, porque tuve la oportunidad de viajar en mi último viaje por coincidentalmente, digamos, he rastreado sin querer, queriendo, no sé cómo, pero he rastreado el camino que llevó este rector de la UNI, paseando por Huancavelica, Ayacucho, Cusco. Me di cuenta que los jóvenes lo conocen muy bien. Y no solo eso, sino que me di cuenta que los jóvenes, cuando les dices que vuelva Pedro Castillo, se enfadan, porque la prensa ha trabajado tanto en la mente de ellos, y ellos, no solo los jóvenes, adultos también, habiendo trabajado la prensa en la mente de ellos, para ellos, Castillo es también uno más. Miren lo que terminó. A mí no me dejes con cosas, yo nunca más voy a votar por ese. Será Serrano como yo, será profesorcito, bla, 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 pero están heridos, decepcionados por el trabajo grande que ha hecho la prensa. Ahora, entonces, ¿qué cosa debe ser la solución para eso? Simplemente busquemos un debido proceso para Pedro Castillo. Y el resto viene por añadidura. Creo que ustedes me han entendido clarito. Finalmente, debo no decir se escucha muy bien, pero sí vamos a tener que poner una solución a tu sonido, porque a veces se distorsiona un poquito. Te agradezco muchísimo. Sí, claro, tenemos que escuchar y ser capaces de resumir nuestras posiciones hasta por escrito, que el siguiente paso que les quería decir, que voy a hacer una transcripción o un resumen de los pronunciamientos que han habido acá para poderlos agregar al blog que tenemos desde hace 12 años, para irlos acumulando. Entonces, ahí vamos a quedar con mayor seriedad nuestros puntos de vista. Te agradezco mucho, Juancito, sí va a haber el espacio. Víctor, ¿alguna palabra final? Bien, gracias Carmen Aide por haberme invitado a tu programa para participar y dirigir conjuntamente contigo, con los invitados que han estado presentes hoy día. Ha sido muy elocuente, muy ilustrativo y muy objetivo. Yo en el programa de Enfoque Político Legal, para darle una pequeña información, invité a todos los abogados de Pedro Castillo, desde Walter Ayala, Benji Espinosa y demás abogados, hasta el último, el doctor Guillermo Olivera Díaz. Y yo al final, objetivamente como abogado, sin apasionamiento, y siempre transparente e imparcial, les daba el ejemplo siguiente. Cuando Ignacio Lula da Silva fue condenado y se demostró posteriormente de que los jueces y los fiscales estaban parcializados, o sea, era una orden superior del Poder Judicial, del Ministerio Público, condenarlo y meterlo a la cárcel. ¿Y eso cómo se resolvió? Cuando hubo elecciones. Y en estas elecciones ganó Ignacio Lula da Silva.
nosotros los peruanos en el exterior tenemos un gran poder y eso ha nacido directa o indirectamente en la pandemia, porque nosotros nos hemos vuelto visibles. Ahora todo el mundo comenta de los famosos PECs y eso tenemos que seguir engrandeciéndolo y nosotros tenemos una solución bien práctica, como yo siempre digo a mis compatriotas que residimos acá en Brasil, en Buenos Aires y en Argentina y en Chile. Si lo queremos desestabilizar, este sistema republicano podrido que existe en Cancillería, que yo siempre lo comparo con un sistema paralelo al gobierno de turno, sea con un dictador civil o militar, o sea, con una pseudo democracia, pero ellos siempre estarán presentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estas nuevas técnicas de la virtualidad y con la digitalización que existe, ya nosotros no necesitamos los documentos de identidad. Por ejemplo, y yo lo digo también como un ejemplo práctico. Hace unos días un compatriota peruano que reside en Hartford me solicitó que le redacte una minuta, un poder especial para dárselo a un compatriota peruano que reside en Huacho. El Cancillería cobra, el consulado cobra $55. La minuta tiene que ser legalizada y habilitada por un abogado peruano. Puede estar en cualquier parte del mundo, pero tiene que ser peruano habilitado, como lo soy yo. Entonces, yo le digo, seas más práctico. Vas a viajar próximamente a Perú. Entonces, cuando viajes a Perú, saca un poder especial y amplio para un vecino o un familiar, renueva tu pasaporte y renueva tu DNI. Nunca más vas a ir en los próximos 10 años a una embajada o a un consulado a tramitar un documento. Porque los señores embajadores y cónsules, siempre los he dicho, lamentablemente, la función que ellos están en los consulados son de meros tramitadores. Muy agradecido, Carmen, Aide, por la invitación. Saludos a todos. Eres un fulminante, obviamente. Entonces cerramos ahora perfectamente con Rosalinda, que nos tiene que dar la pauta. ¿Cuál es el lema que tenemos que hacer? Porque tú me vas a ayudar a resumir todo este programa por escrito para el blog. A ver, dinos, Rosalinda. Unidad para vencer. Unidad en el pensar, unidad en la acción, unidad en el corazón. No quiere decir que dejemos de querer a nuestro presidente Castillo, no, sino tenemos que sentir más amor, creo yo, más amor por aquellos que van a luchar ahora por el agua, por las tierras, por nuestras riquezas, porque se van a contaminar con la nueva, porque las minas se van a abrir, se van a privatizar, quieren regalar nuestro petróleo, quieren privatizar el agua, o sea, va a haber mucha más necesidad de nuestra gente, nuestro pueblo. Eso es lo que yo quiero apelar a eso. No es que nos olvidemos del presidente, sino que es ellos ahora. Es como decir, ¿quién está mal? ¿Mi mamá o mi bebé? ¿A quién atiendo primero? ¿No? Y yo creo que en eso tenemos que pensar todos y dar una respuesta coherente. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Que sea igualmente. Señora Matos, que sea una marcha de los quintos suyos, que incluye a los peruanos en el exterior y en alrededor del mundo. No solo son de los 4 suyos. Ahora con esto último tenemos que contar a los peruanos en el exterior, a los peruanos alrededor del mundo. Hay que cambiar ese nombre del 4 suyos a los quintos suyos, que tiene que ser a todos los peruanos en el mundo. Ese es mi último aporte. Muchísimas gracias. Yo tengo una frase de alguien que dirige nuestras el Inti Raymi aquí en Nueva York. Cuando hice un artículo que me pidieron mis
colega del grupo de inmigrantes, apoyo a los inmigrantes que tenemos acá en Nueva York, en Jackson High, me pidieron a escribir sobre el Perú. Y cuando entrevisté a varios peruanos, este compatriota me dijo algo que me abrió los ojos, digo yo. Me dice Rosalinda, si no hubiera venido el occidente al Perú, el Capac Ñan se hubiera extendido hasta la Patagonia por el sur y hasta Canadá por el norte, y hubiéramos cruzado como se cruzó para el lado de la Polinesia, hubiéramos pasado a Europa. O sea, somos el Capac Ñan andando, mejor dicho, estamos recorriendo el camino que los incas hubieran recorrido tal vez. Muy bien, claro que Bravo. sí. Adelante, vive el Capac Ñan. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Cuídense Muchísimas- mucho, estamos en contacto con todos. Por supuesto, muchísimas gracias, señor Mato, muchísimas gracias, señor Batista. Bien, Eh, Buenas bye, noches. bye, señora Rosa. Bye. Hasta pronto. Y gracias Bye, a bye, bye. Schengel. Chao, chao a Gracias todos. Un Schengel. abrazo para el pueblo mexicano. Yeah. Gracias. Yeah, Bye, yeah. bye. Mira la 4T.